Tú sabes Coronavirus que lo inventó la gente. Eso Luego, estás sí, luego sí. diciendo. también Pero bueno, No lo listo. inventó Entonces, Dios, lo inventó la gente. en mi trabajo también había gente que se decía eh, que estaba eso y nadie no, no, no. Ahora vamos a preguntarle por otro, el virus de la gripe, que es más viejo que la misma humanidad. Ese ¿Quién quién lo lo A hizo. creó? ver, Neo, eso sí es ¿Quién ¿listo lo para cierto. que te creó? papee? Es que no sé Edlec, qué. bienvenido, Edlec. Estamos Es aquí que hablando con ateísmo que dice que cuando los virus no existen, es que no, Ay, yo que no he son, dicho eso. que Yo son no he dicho, creaciones de la televisión. yo no he dicho ay, eso. Yo caramba. dije el del Dice que COVID, son el del COVID. creaciones del humano, no de Dios. Yo ahí sí tengo que disentir en ese ¿Qué? sentido. ¿Qué tal ¿Que los virus son ateísmo? Buenos creaciones días. humanas? Sí, Sí, eso que dijo. para asustarlo a uno, Dice que para que Dios asustarlo no a los uno. hizo, que los hizo el humano. Oh, qué ridículo. Bueno, en realidad hasta donde yo sé existen los adenovirus, que son precisamente los primeros virus que surgieron a partir de la cadena del ADN como material genético, y los retrovirus, justamente que ¿Escuchaste hacen ateísmo? alusión al ARN, en este caso al ARN mensajero. A ver, que Ajá. repite Entonces, una ateísmo. pregunta, Edlec. ¿Todo lo que existe fue creado por Dios? Bueno, lo que postula la creación, sí, todo es participación de Dios, ¿Y los básicamente. virus son creación de Dios? Ajá. Necesariamente, ya que la biología estipula que los virus son justamente como adaptaciones, o hasta cierto punto, si lo queremos ver, como involuciones de una célula, básicamente una célula procariota, porque es lo más cercano que se tiene a la concepción de un virus, que no tiene una membrana que sustente al núcleo. La Reprendido procariota quedó es lo más ateísmo. Ahí quedó, claro. quedó reprendido. Bueno, es lo que nos han Ateísmo. enseñado, ¿no? La biología respecto a lo que es el tema de Reprendido en el nombre los de la organismos, ¿no? biología. Pero Es que yo no lo he ateísmo cree que escuchado todo lo bueno creó Dios y a todo lo tal malo lo amigo creó el hombre. A ver, ateísmo, Debate, que es lo que ha responda. estado comentando, ¿no? Sobre la biología. Más bien sí me gustaría escucharlo para... O Ya sea, quedó o sea que cada vos estás Ateísmo peligroso, no diciendo, conoce de Belén, ideología. que todo lo que acaba de decir Neo, que todos los virus, los malos, los ha creado Dios. Lo que pasa es que ¿Dios es creó parte todo de o un no? proceso, ya sea No, evolutivo. por eso, pero espérate ahí, estaba un poquito distraído. ¿Qué respondió él? ¿Qué vamos a ver. respondió Edlec? Vos Una estás pregunta, haciendo una espérate, ateísmo. afirmación. Ateísmo, ¿A dónde te sacas ateísmo, esa carta? ¿De dónde te sacas esa carta? ateísmo, una pregunta. ¿Dios creó a los dinosaurios? ¿Dios creó a los dinosaurios? ¿Los has visto vos? No, pero te pregunto, ¿los creó? No, no, no pero te cree que pregunto, existan. ¿has visto vos Ah, él alguno? no cree que los dinosaurios existen, o sea, No, los no cree, fósiles, todo porque eso. dice, ¿los has visto? No O ¿Los sea, has están los en la visto? fósiles. Biblia. Ajá, ¿Los o has sea, los visto? fósiles fueron creados por Satanás para ponernos a prueba. ¿A dónde has visto fósiles en Venezuela? No, no, no. Los ¿O en dinosaurios los Colombia? crearon los científicos para engañar al cristianismo. No, Sí, yo es digo, pura ¿dónde los wea. has visto? ¿Los has visto? Miércoles, oye, ateísmo No, tan grave lo que yo yo pregunto creía. aquí. Este video lo voy a subir a internet. Yo vivo en Edlec, Canadá, yo Edlec, vivo en Canadá, yo soy canadiense y yo viajo bastante. Yo me ¿has ido a un pregunto, museo? ¿Has ido a un museo? Y en, quién ha visto En aquí, Canadá hay museos. Sí, sí, yo sí quién iba a ha museos. visto fósiles y que me pase una foto de él con un fósil? En Dale, los caray, museos. caray. Ajá, Edlec, En ¿tú los estás de museos acuerdo fósiles. con eso que dice ateísmo? Ustedes creen Entonces son una mentira. a terceros por fe. Espérate, No, ateísmo, tú espérate, crees vamos a por preguntarle a fe. Edlec que es más Terceros Tú serio. por eres el fe. creyente por Edlec, fe. una pregunta, ¿Dios creó a los dinosaurios? Carbono 14. Claro, se entiende que todo lo que existe existió, y lo que de alguna manera u otra se tiene alguna evidencia de su existencia, pues viene de Dios, ¿no? O sea, todas las Claro, personas entonces que yo le creemos dije en... a ateísmo, Dios inventó el cáncer, el SIDA, los virus, la A gripa, ver, todas vamos, esas enfermedades, las vamos, mutaciones, las deformidades, todo es creación de Dios, Nada se ¿verdad? crea, nada se a ver, destruye. Lo que el Señor Espérate, ateísmo, espérate, deja que Lo que el él Señor les responda. a diga, ver, eso no vamos, me incluye a mí, ¿ah? Esa es la opinión de él. Él no puede no, hablar por mí. vamos a, Espérate que él te va a vamos reprender, a espérate un hacerlo momento. más, vamos a hacerlo más, sinceros, y sobre todo yendo con lo que se conoce desde la ciencia, ¿no? Sin tampoco darle, como dice, una preponderancia máxima, ¿no? Pero lo que tú arguyes sobre las enfermedades, pues necesariamente deviene de la imperfección del ser humano, ya que el cáncer y otros tipos de dolencias justamente son por el metabolismo, por los radicales libres que se conocen en muchas situaciones que degeneran en enfermedades, como el Ajá, o sea, tú envejecimiento dices celular. Edlec, permíteme, tú dices que los virus surgen del metabolismo, ¿verdad? No, los virus son justamente procesos, devienen de una célula
que en determinado momento, cuando no tenía la manera de cómo reproducirse o sobrevivir, pues empezó a parasitar células vivas y fue de alguna manera como que involucionando en el sentido de ser dependiente de una célula viva completa para aprovechar su bagaje O sea, es que el metabólico. virus de la Y gripe fue porque una célula no tenía manera de hacer las cosas y se volvió un parásito, así como alguien. en realidad, claro, los virus son parásitos de células completas, como se le quiera llamar, eucariotas vivas, que aprovechan su Pero entonces, conformación ¿cómo dice molecular Leo que Dios lo para creó y reproducirse. él mismo está afirmando? Ah, bueno, no, bueno, pero espérate, ateísmo, que para allá va la cosa. ¿Quién creó esas células con ese error de crear virus? ¿Quién fue el creador de ese error? Todo lo que existe es de Dios. Las imperfecciones devienen justamente de la Los virus son naturaleza esenciales para la de los vida. seres vivos. Entonces Oye, Dios creó la imperfección. ¿quién creó a Sí. los enanos? ¿Y por qué creó a Claro. los O enanos? sea, o sea que ¿Por si qué yo a Dios se le meto, acabaron? o sea que ¿Por si qué yo Dios meto creó un los cubo enanos? de, Está muy que, buena. Para Ya que viste, no- entonces para que nos Edle, que es más divertamos. razonable, o sea que Edle si sí yo acepta. meto Estaba buena, weón. cigarros, ¿Por Mira, qué los hizo Edle, enanos? si yo me Edle sí pongo, ¿Por qué acepta. Dios hizo enanos? Ahí está. Mira, yo estoy viendo que Edlen es más serio que ateísmo, porque él se acepta que Dios creó el SIDA, el cáncer, las enfermedades inmunológicas, las deformidades, las mutaciones, El toda esa enanismo. porquería la hizo Son pero Dios. es que imperfecciones, aquí hay son una diferencia. imperfecciones que El Dios de revelan Lex Que no es justamente el los mismo seres mío. vivos. ateísmo se dedica a un puro libro. Digo, No, no, y Ateísmo, Lex se ¿por qué dedica Dios a hizo a los Dios de enanos? Lex para Explícame. que le duela a los cristianos, para que le duela a los cristianos, Dios creó el LGBT. Y qué más. ¿Por qué? ¿Por qué lo si hizo tú me lo ateísmo? pruebas, Si si tú me hablamos lo de pruebas LGBT, ¿Por ya qué hizo estamos eso? hablando de preferencias, Mira, tú de estás Ateísmo, haciendo ¿por qué hizo eso? afirmaciones, tú estás Ateísmo, haciendo ¿por qué Dios creó a los roles hermafroditas? socioculturales. Estamos hablando de muchas cosas que intervienen justamente en la psiquis de la persona para poder aceptarse y que esa Oye, espera, aceptación pero o deja que percepción, ateísmo nos explique, que nos dé su versión ateísmo. A ver, dinos, bueno, ¿por me qué voy a hizo todo citar eso? entonces Vamos a ver. para darle el paso. Yo, la opinión de Lex, yo no sé, ese no es el Dios mío, el Dios de Lex es el diferente. El Dios mío es de la Biblia. Miércoles, ya vienen hechos a medida, ¿no? Los dioses. Y el Dios de la Biblia, mi Dios, el Dios de la Biblia, en ningún pasaje bíblico dice que él creó el virus para dañar al ser humano. Eso Ajá, sería, pero entonces, ¿de dónde salieron los virus? ¿De dónde salieron? eso Son sería, invenciones de la falacia. nadie. ¿me van a dejar terminar o no? No, pero por Eso eso, se llamaría quebrar el PNC. ¿Qué significa? Sería contradictorio. ¿Por qué? Porque Dios no va a crear algo para destruirlo a sí mismo. ¿No entender? miércoles, pero es que Un tiene que ver eso con el diluvio, principio de no hermano. contradicción. Es un diluvio. ¿Qué tiene que ver eso? Venga, gente recuerde que los Diluvio. recuerde que las gripas y todo eso viene desde el éxodo. Mira, Yo voy a crear un humano. mira, ¿quién creó a Sodoma y Gomorra? ¿Quién creó a Sodoma y Gomorra para después destruirlo? A ver, ¿Quién creó déjenlo a argumentar. hermafrodita? Dios no creó Sodoma y Gomorra. Ay, Dios entonces, creó ¿quién al más? humano, Dios creó Ni al una humano hoja se perfecto. mueve a no ser por voluntad de Dios. Dios No, creó eso al no era hombre humano. perfecto y que el hombre tenga No. su libertad de hacer lo que él quiera, es otra cosa. Oye, Dios si creó a tengo su pueblo, libertad, pero no a los demás pueblos. ¿por qué me va a mandar al infierno por usar esa libertad? Mira lo que dicen acá abajo. Escuchando ateísmo peligroso, mi coeficiente intelectual se elevó al 200%. Si usáramos la capacidad cerebral, seríamos como ateísmo. Lo domó neoateísmo peligroso. Wow. ¿Quién creó ateísmo que niega la existencia de los virus? Estoy domado. ¿Quién lo creó? ¿Quién te creó a ti ateísmo? A mí me creó el Dios de la Biblia. Ah, o sea Diosito. que si ves que una persona defectuosa fue creada por Dios. No, yo soy No, perfecto. no. Oye, ateísmo, En mi camino, Perdón. Que Dios crea mi personas pensamiento- perfectas. no me has pero sacado hay de mi perfectas. duda. ¿Por qué Dios, Ateísmo por qué está Dios loco. sigue creando enanos? Contéstame. Ah, Dios crea enanos, hermafroditas, LGBT, Claro. divergentes, Esto- síndrome ¿Por de qué? ¿Por qué hace Down, eso? niños con cáncer. Ya Eso estoy Dios no lo indicando crea. Con deformaciones. situaciones Eso Dios no lo físicas crea. o congénitas incluso de cualquier ser vivo. Espera, acaba de respecto a lo decir es que Dios no los al crea. ámbito Entonces dinos quién psicológico los crea. o de percepción justamente de aquella persona que
no necesariamente en el caso de los LGTB o algún otro tipo de orientación sexual, pues no se condice con su sexo Una, biológico, que eso es lo que sí está determinado de manera plena. una Espera, que ya se pregunta, una pregunta contradijo. aquí ¿Y para los los animales que creyentes. vienen deformes? Creó Dios a los ateos? Claro, creo Dios, porque el ateísmo, así como la creencia, es justamente una decisión personal por la cual dicho ¿Y sujeto para qué se Dios creó a decide los por ateos? creer o no creer. Los No, creó. es que te dio la libertad para poder decidir entre creer o no creer. O sea, Ah, eso Pero pero se ¿para qué lo enoja. hizo? O sea, ¿cuál es No, la hay gracia de él? hay un ¿Cuál es la principio gracia? de Ahí está. contradicción. Dios ¿Cuál es la creó gracia al de ser Y hombre se ateo? enoja que y el se enoja si hombre la gente es atea. se hizo a sí mismo ateo. Dios creó a los ateos, creó a los No, Dios homosexuales. creó al hombre y el hombre se hizo a sí mismo ateo. No, Hay una eso imprecisión es ahí. imposible. Uno no nace ¿No creyente, será al revés? se hace creyente. no, uno decide. Nada La creencia es Todos, una todos, opción, todos amigo. son, todos son Ateo creyentes peligroso. de La nacimiento. creencia es una opción, por eso hay tantas creencias. Es una Entonces el ateo decisión, no, así Todos es, eso somos es creyentes y correcto. mismo el ateísmo es una creencia. no El es una ateísmo es la creencia. creencia de creer que Dios no existe, porque no hay Define, pruebas. define creencia. Es que el Vaya a ateísmo notar no que es es muy religión. diferente. Ateísmo, pero sí es una decisión del sujeto, creer o no creer. O sea, no es algo con lo que tú vienes ya de manera, que te digo, inherente, no congénita, no. Es lo que tú vas adquiriendo Tú conforme no, Berco. tu vida te va, tus experiencias te van enseñando o decantando por una u otra. Digo, Por porque eso es ateo que tiene hay que personas entender que no si creyentes naciera en Oye, Asia, pero no sería creyente en el Dios la católico. contradicción es, al principio dijo todo lo creó Dios y luego dijo Dios no creó a los enanos. Dios creó todo lo perfecto. Dios creó todo Es lo que perfecto. ateísmo se contradice bastante. Y habla de principio de no contradicción en lugares que no aplica. Como por Dios ejemplo, creó todo lo ¿quién perfecto, creó a lo Sodoma y perfecto que lo Ya Gomorra? va para Dios. ¿Quién ministro destruyó? segundo 400 y Dios dominó creó todo lo ateísmo perfecto. tercero y a él. Dios creó todo lo perfecto y lo imperfecto del hombre. Es que eso es tu problema, po, que tú crees, no sabes. Creer necesariamente no es saber. Ojo ahí, Tú también crees, brother, si tú eres creyente. yo no El creo, ateísmo, yo soy el ateísmo ateo. no existe. Lo que Yo existe soy son ateo. pendejos que No niegan la creo. existencia de Dios. No No, pero entonces, creo. en Pero conclusión, Son pendejos que los virus, niegan la existencia vamos a escuchar a dos de Dios. creyentes. No existe. Escuchemos la Ateísmo, respuesta de los tú has dos dicho 10 creyentes. veces, hay yo que Es creo. más, para Platón, que Voy era a hacer una pregunta, esperen ahí, silencio chicos, por favor. Una pregunta para cerrar el tema. La respuesta es sí o no, no hay ninguna otra. Es, ¿creó Dios los virus, sí o no? Ateísmo, responde. no los creó él. Listo, Edlek, ¿creó Dios sí o no los virus? Para mí sí, porque justamente es producto de una involución, como se le quiera llamar, de una célula que era completa a algo que retrocedió en su metabolismo y se volvió parásito o a la vez dependiente de células vivas que estaban completas, como los eucariotas, por ejemplo. O sea, en otras palabras, ¿qué quiere decir? De que por su misma necesidad de sobrevivir, adaptaron su mecanismo, su material biológico o su metabolismo para poder subsistir, puede, por ejemplo, en un ambiente en el que no haya, por decir, muchos seres semejantes con los cuales replicarse. Entonces, Edlek, Dios creó la disforia de género también, ¿verdad? ¿Estás seguro que un virus evoluciona? Oye, Responsabilidad. Ya ¿Pregunta? depende del sujeto si es que ¿Estás se seguro que un condice virus con evoluciona? decirse con el Esperen, sexo que Edlek está tratando de responder. Se Un momento. adaptan. Hormiga, Si no se deja adaptaron, que serían Edlek virus. responda. Deja que Edlek responda. Edlek, entonces Dios creó la disforia de género a los homosexuales. Es que es responsabilidad de la creación como ser humano de él, pero él no te va a decir que tú seas homosexual o que tú seas ateo o que Por tú eso, seas pero ¿para qué los creyente, crea entonces? que tú Para seas después ponerlos en homosexual. problemas. O sea, Eso primero no los te- crea y después los castiga. Él, ¿desde cuándo O sea, crees que existe ¿para la qué crear algo homosexualidad para en el después mundo? castigarlo? pero oye, pero que ateísmo diga quién creó los virus. No, ateísmo ya dijo que no, ¿Y que se Dios, que Dios Que es Dios no los impotente. creó. Él Pero dice que que Dios diga es quién. impotente y que no creó toda la realidad. Porque si él dice Entonces, que que Dios no diga- creó los virus, entonces otro más tuvo que haberlos creado. Entonces que diga quién fue, quién los creó.
¿Quién creó ¿Quién los lo virus? creó? Él dice que la radio, que los científicos y ¿Qué que tienen virus, una qué virus conspiración. A ver, si tú fumas involuciona? cigarro, si tú fumas cigarro, te va a producir cáncer. ¿Por Si qué tú te produce ¿Quién creó el cáncer? tabaco? ¿Por qué produce cáncer? te pones mucho al Entonces sol, el fumador, si tú te pones cáncer. mucho al sol, No, no, El pero fumador esperen, inventó el esperen, que cáncer. aquí viene la cosa. Vamos a atraparlo, vamos a atraparlo. Ateísmo. ¿Por qué el cigarro produce cáncer? bueno, pero tiene nicotina, tiene muchas cosas que químicos que no están hechos para tu cuerpo. Sin embargo, la gente lo usa para placer. Ajá. ¿Y cómo reacciona el cuerpo ante eso? Bueno, brother, si quieres clase de biología, ve a un médico. No, por eso, pero es que estás hablando de algo y no sé si conoces o Bueno, ya no te el tema. respondí porque quieres odiar más. Entonces, ¿Quieres que... entonces yo ahora te digo una cosa. ¿Quién inventó ese cuerpo defectuoso que el Ah, cigarrillo o le sea da que cáncer? o sea que si el cuerpo está perfecto, yo vengo, le meto alcohol, y a mí me dice todavía, me dicen en la tele, me advierten, no salga, mire, porque va a haber un eclipse, mirar eso le puede causar una ceguera. Salgo yo de pendejo, agarro el eclipse y quedo ciego. Ah, fue Dios que me hizo ciego. Tu razonamiento razona un poquito, por favor, Neo, Oye, no es ridículo. oye, ¿sabes tú que hay animales que pueden comer carroña y no mueren? Bueno, hay muchos ateos así, ¿ah? Por ejemplo, estaba No, no, pero entonces si eso es sí, así, había ¿por uno qué que el se ser llama humano, Jeffrey. por qué el ser Se humano llama come Jeffrey, carroña? espérate, había uno ¿Por que qué el se ser llamaba, humano come carroña y se llamaba enferma? Jeffrey y está Yo en quiero que tú me en digas quién Netflix. inventó ese sistema, quién Y él se inventó, pero comía, escucha no solo se ateísmo, comía, oíme, gente de feudal. ateísmo, escucha la pregunta, ¿quién inventó ese sistema Si me vuelve a hablar, malo me enojo, ¿ah? que se daña? ¿Quién inventó ese sistema malo que se daña? Yo quiero que tú me respondas eso. Mira, Dahmer Jeffrey se comía los órganos incluso de sus víctimas y era ateo, ¿ah? Había un defecto. ¿Quién tenía el defecto? ¿El ateo carroñero o las personas, las víctimas? Respóndeme. ¿Quién inventó ese ateo carroñero? ¿Lo creó Dios como a ti? O sea que si el carroñero no tiene libertad, entonces el culpable es Dios. Ay, tú ahorita dijiste que Dios te creó a ti, así como al carroñero. Claro, con libre elección. Pero si ves que tú mismo, mira, Así como tú vamos a ateo, pasar a la siguiente parte aquí de... así como cualquier ateo se puede volver como, digamos, los 8 ateos que hicieron una tirazón allá en Estados Unidos, en una Es iglesia. omnisciente. Entonces, yo quiero saber si ateísmo y Esle que están de acuerdo con que Dios es, y no, es omnisciente. Omnisciente es, sabe todo, el futuro, el pasado, el presente, todo. Ajá. Entonces, ¿qué dices tú? ¿Sí o no? Pero respóndeme, ¿quién es el que tiene el defecto? ¿El carroñero ateo que se comió los órganos de esos seres vivos o las víctimas? Fue creado por Dios, Dios tiene la culpa. Y- Listo, y- ya te y- respondí. y quién- Entonces, ¿Y quién llevó quién pero hizo a Nietzsche? espérate, ateísmo, que ahorita mismo estamos en otro tema ya. Dale, pues dale. Ese tema quedó quieto. Vamos a pasar ahora a uno más interesante. Ujú. Edle, ¿quieres decir ¿estás de acuerdo quién con que dijo? Dios es omnisciente, sabe el pasado, el presente y el futuro? Hay un concepto ¿Estás de porque si acuerdo, a Dios Edle? no, porque lo estaríamos circunscribiendo a Dios dentro de una visión antropomorfista. Le estamos O sea, Dios no es asignando dentro de la omnisciente línea para de ti. tiempo. O sea, Es que le estaríamos haciendo una línea de tiempo, ya que para él el tiempo, desde lo que se conoce como Dios en su concepto, no está, o sea, Dios no sabe no nada, está- entonces, Dios no sabe nada. No, es que para él Dios no está, como se dice, desde un pasado, un presente y Por eso, y entonces, sería un pero futuro. Dios no Para sabe él el nada, tiempo Dios no discurre. puede saber nada, entonces. Mira, yo lo que tengo el concepto de omnisciencia de Dios es este. Responda sí o Un no. si un sujeto está en una situación determinada y tiene, por ejemplo, 50 opciones para poder decantarse por alguna de ellas, Dios sabe cada una de esas opciones y a la vez sabe qué consecuencias puede acarrear si toma la A, la B, la C hasta la Z. Por eso, Pero saber el para- futuro, el Sí, presente pero hay y un el tema. pasado. Entonces, Pero hay pero un ahorita tema. lo negabas. Pero hay un tema, Neo.
Y justamente es lo que te voy a comentar. Es precisamente sobre la premisa de que Dios sepa o no sepa antes de que el sujeto mismo sepa sobre su decisión. O sea, que él lo sepa antes que el mismo O sea que sujeto. tú niegas la profecía, niegas las profecías. O sea, para mí rompería el libre albedrío si es que Dios sabe lo que el sujeto va a hacer antes de que ese mismo sujeto sepa qué es lo que va a hacer en una situación Entonces lo determinada. ignora. Porque ahí Lo Eso ignora. es, eso es un pretexto del Ajá, entonces creyente. no es Eso omnisciente. siempre lo he escuchado en todo lado y es un pretexto. ahí sería un No, fatalismo perdóname incluso. que yo se lo diga esto, Porque con el todo, mayor respeto. sí, Siempre, sí. yo siempre he escuchado eso, que el libre albedrío siempre es un pretexto de eso del creyente. Para eso lo aplica. No, era decir sí, no y ya, con bases coherentes. Es que no es un pretexto, Gracias porque por el libre subirme, ya no albedrío, molesto. si tú bien sabes, No, es la decisión que el sujeto toma sin una coerción o una coacción de parte de un agente externo. Entonces, si es que yo me pongo en la situación de que Dios conoce todo lo que va a saber el ser humano antes de que, de que ese mismo sujeto sepa qué es lo que va a hacer, entonces ya no hay libre albedrío, porque sea Entonces lo no que lo decida, conoce. Dios ya lo Entonces sabe. no lo Entonces no conoces, lo dilo. conoce. Dios no Y es al saberlo, omnisciente, dilo. y al Entonces, saberlo, dilo. No, Lo ahí, entonces ignora. libre a albedrío. ver, ahí hay una Dios lo sabe Reconócelo, imprecisación. ignorar. reconócelo, La voy a Edley. explicar yo. La Hay voy a que armar, explicar yo. Ahí hay una hay que armar un imprecisión. silogismo. A ver, ahí hay una imprecisión. La imprecisión está cuando se cree que saber es lo mismo que accionar. El acto y potencia son cosas diferentes. Por ejemplo, una cosa es que yo sepa y la otra es la acción. Digamos, Dios puede saber, pero la acción que la determina es la persona. En este caso, Dios, Él puede saber el pasado, el presente, el futuro, pero la persona es quien decide y ahí esa es la libertad. Dios no ejecuta la Por eso, acción. Dios puede saber el futuro, ¿verdad? Él eso puede es una saber cuáles van a ser, A él ver, puede saber cuáles van a ser los números de la Perdón que lo lotería. interrumpa, su merced. Pero Perdón él que lo sabe, interrumpa, su la merced. ciencia, él Perdóneme, sabía que Jeffrey perdóneme Dahmer todos. iba a A ver, hacer lo que yo hizo. les hago una pregunta. Él ya lo ¿Cómo? sabía, ¿verdad? Antes Espérame, de que ¿cómo? Jeffrey Dahmer no, es que naciera. Sí, la oye, acción, oye, Esas son oye, aventuras yo, de yo, Mr. la Tartaria. omnisciencia a ver, la omnisciencia no está la potencia. a Ahí es ver, donde yo pregunto una se cosa. Pero confunde el sí, él Si, ya concepto. lo sabía. Él ya si, sabía que Jeffrey Dahmer iba a asesinar a sus oye, víctimas. Sin embargo, oye, no hizo nada para evitarlo. claro, claro. Oye, yo tengo una pregunta. Si yo le pido a Dios que me haga ganar la lotería, él debería de saber el número que va a salir, ¿no? Si no, no me lo puede cumplir. Pero es que estás haciendo razonamiento estúpido. Por eso es que no soy ateo, porque en vez de los razonamientos del ateo son tan estúpidos, Entonces no se le puede pedir nada. porque estás haciendo razonamiento estúpido. Es como la No se le paradoja puede pedir nada, ¿sí o Por, no? por eso, entonces la ateísmo, paradoja reconoces, de Epicureo. reconoces, Dice Dios es que Dios capaz es de hacer estúpido. una piedra que él no pueda levantar. Por Entonces reconoces favor. que el Por eso es que concepto de el omnisciencia es ateísmo estúpido. cada vez se ve más pendejo. Deberían de ser por lo menos argumentos Mira, ya, válidos. mira, como ajá, ya pero no entonces supo Hola chicos, reconoces contestar, ¿cómo entonces que no están? existe la omnisciencia. como ¿Cómo no están supo chicos? contestar, empezó con los insultos. Ha sido ¿Cómo Es que andan? domado. no, es que ¿Cómo están? tu razonamiento es muy pendejo. No lo han Domado. dejado El que responder mi empieza a insultar pregunta. pierde. Oye, Preguntas indigente, no dejaste que congruentes. responda mi pregunta. A ver, ateísmo. Dios sabía que Jeffrey Dahmer iba a asesinar a sus víctimas antes que Jeffrey Dahmer naciera. Te va a Permitió insultar. que que me insulte si quiere, pero que me lo argumente. Permitió que Jeffrey Dahmer naciera y permitió que asesinara a sus víctimas. ¿Por qué lo hizo? Dios sabía, pero la acción la determina él. Ya te lo dije. Pero él lo permitió, él pudo Ya evitarlo te y no dije, hizo nada. escucha, si Dios ejecuta acción sobre Dame Jeffrey, él tendría que hacerlo sobre toda la humanidad y vos fueras el primero Pero que él te fueras al sabía, hoyo. él tenía el conocimiento, era el único, Vos escucha, serías el primero que te fueras al era hoyo. el único, Porque era el único que entonces, podía evitarlo. si Dios ejecuta Ah, Dios un sabía, movimiento, una pregunta, si Dios ateísmo, Era una el pregunta. único un que movimiento, podía él tiene evitarlo que y no lo ejecutarlo hizo. como lo hizo ¿Quién con el más podía diluvio. evitarlo? Por ende, Él era por el único que ende, podía evitarlo. por No lo ende, hizo. por ende. ¿Y quién sabes tú? Tú eres omnisciente para saber si Dios no
No trato de evitarlo. Oye, Bueno, Está lo oye, bien. que veo es ateísmo, que Yo sí quiero hacer ateísmo. una, A yo sí ver, quiero a hacer ver. una Espérame, Espérame, puntualización eso al está, respecto. eso está idiota. divertido. Eso Espérame, está solo divertido. le voy a decir O que sea, un dato a este idiota. está diciendo que Dios Espérate, puede tratar y fallar. sabía que la abuelita de No, Dahmer a ver. Jeffrey era cristiana? ¿Cómo Dios están, puede chicos? ¿Todo tratar y bien? fallar. Acaba de Ah, Es que ser mira, sabía, evidenciado. ves, no, así que no para sabes la nada. lógica, Y Pero contesta mi pregunta. Mi pregunta es ¿por qué no lo evitó si era el único que podía evitarlo? Tenía el conocimiento para evitarlo. ¿Por qué no lo evitó? Eso es lo que no has contestado ni vas a contestar. Él lo sabía. Tú dices, sí, él lo sabía, pero no actúa. Bueno, si no actúa, entonces es malvado. Es un cero a la Si sabe, izquierda. exactamente, si tiene el conocimiento para evitar algo y no lo evita, él sabe que van a cometer un crimen y aún así lo permite, no hace nada, bueno, esa es una omisión, porque tiene el conocimiento y ese conocimiento no lo usa para el bien. Él permite que maten, que asesinen, que lo que sea, y él deja que los hombres sean malos, ¿cierto? Entonces, contesta mi pregunta. Sé que no lo vas a hacer. Entonces, quisiera escuchar tu respuesta válida. Espero que hayas escuchado lo que dije. Ojalá y responda. A ver, da una respuesta coherente. ya se lo dije, brother, ustedes están haciendo razonamiento estúpido. Saber es una cosa, acción es otra. No se pueden mezclar. Una cosa es saber y la otra es accionar. Y si Dios tiene que accionar sobre la maldad de uno, por ende tendría que hacerlo con todo en general. Un castigo universal, una acción universal, igual que en el diluvio. Por eso es que Él permite que todo se vaya. ¿Por qué? Porque al pesar que esta persona llegó a hacer eso, no quiere decir que esta persona va a quedar impune. Hay un tiempo de exterminación cuando esta persona va a pasar delante del juicio de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, eso no quiere decir que esta persona quede impune. Además, la otra persona que se involucró tampoco eran tan santitos que se digan, ¿eh? Porque eran sodomitas igual que él. ¿Qué te parece, Ramiro, eso que están hablando? Y hay muchas contradicciones porque, bueno, justamente con el atributo este de omnisciencia se presentan varias contradicciones. Primero tenemos que llegar al razonamiento si es realmente omnisciente o no. Después decir si Dios acciona por conveniencia o no. Porque ahí entraría el libre albedrío. Y si Dios actúa en ciertas ocasiones y en ciertas otras ocasiones no actúa, Él mismo está rompiendo el libre albedrío. O sea, si nos fijamos, estos atributos siempre chocan contra la lógica y son contradictorios ante Dios. Decir que hablar insultando a la gente no soluciona el problema. Tenemos que tratar de razonar que esto entra en conflicto. Denle ustedes, bye. a ver, señores, es justamente el problema que sucede cuando uno trata de estudiar o conceptualizar a Dios y sus atributos. Si bien es cierto para la lógica humana, el hecho de que alguien conozca la intencionalidad, la intencionalidad, la decisión que va a tener justamente el sujeto sobre algo que va a hacer en una situación específica, eso rompe con el libre albedrío. ¿Por qué? Porque ya caemos en un determinismo e incluso en un fatalismo, porque para el ser humano pues no tiene más opción que escoger entre todo lo que Dios conoce. Entonces ya no habría esa libertad de elegir, porque ya Dios sabe todo lo que vas a hacer, aún desde el momento en que tú ni siquiera lo has decidido, ni siquiera tengas esa intencionalidad. Por eso para mí las potencialidades Dios sí las conoce. Yo siempre digo una cosa.
El libre albedrío siempre lo he escuchado en todos los creyentes, en todo. Y es un pretexto es un pretexto para todo. Ay, el libre albedrío, ay, si mataron a alguien, es que el libre albedrío. Y todo esto no. El ser humano toma las propias decisiones. Y no se necesita hasta un ente, un ente. Ni Dios, ni nada. Siempre el ser humano forma su propio destino. Y pues siempre todo evacúan es eso. Que eso es el libre albedrío, que eso es eso. No, eso es ya el ser humano ya se cansa de eso. El libre albedrío es un pretexto para todo. Si usted quiere seguir el camino de bien, hágalo. Y si quiere seguir el camino de mal, lo puede hacer. Pero no es eso. No es ni libre albedrío. ¿Cómo están con todos? Gracias por este momento. Una cosa muy práctica. En la Biblia en ninguna parte habla exactamente de libre albedrío. La Biblia habla específicamente que Dios creó al hombre, a la raza humana, conforme su género, hombre y mujer. Y que Dios tiene un propósito y tiene un plan. Y la Biblia habla de una cosa muy fría. Dios dijo, por ti entregué naciones. ¿Qué significa? Que Dios ha permitido que muera gente para que el propósito que Él tiene, te guste o no te guste, se cumpla. Nada más. Y si dentro del propósito tiene que caer gente, caerá gente. Lamentablemente, eso dice la Biblia. Les guste o no a los ateos, a los evangélicos, a todo el mundo, pero la Biblia tácitamente lo dice. Que Dios es frío. Dios es amor, sí, pero Dios también es frío para hacer decisiones. ¿Por qué? Porque para que llegue Cristo, desde el del Génesis hasta el libro de Mateo, hubieron muchas muertes, sí. ¿Y muertes de quién? De gente que estropea. Un saludo a mi amigo Ed y a Robert. Yo pienso que si tomamos a Dios y le damos las cualidades que a nosotros se nos antoje y después lo juzgamos, pienso que no estamos siendo honestos con esto. Porque si bien es cierto, si estamos hablando del Dios bíblico, al dar la opción al ser humano de tomar sus propias decisiones, sea para bien o para mal, realmente Dios no es que se limite, no, para nada. Más bien lo que hace es que Él se reserva ese poder. Por ejemplo, sabemos que es una persona que es justa, que es amorosa y que es la persona más sabia que existe. Sin embargo, si Él todo lo sabe de antemano y al saber... Termina, William. Sí, si Él todo lo sabe de antemano en todo asunto con respecto al ser humano, a su forma de pensar, actuar y de sentir, entonces estaríamos también haciéndolo partícipe de todas las cosas malas que suceden en el mundo, toda la inmundicia, la maldad y el dolor, muerte y de otras cosas más. Sería el partícipe de esas cosas. Sin embargo, ninguna de Y sus lo es. cualidades puede ir una en contra de la otra. Esta cualidad no puede ir en contra de su amor, de su sabiduría y su justicia, por decirlo así. No podría ser Exacto. partícipe de esto. Pero lo Ahora es. bien, en muchos relatos bíblicos vemos que a pesar de todo, que es el ser más sabio, con respecto a su creación de seres inteligentes, les ha pedido la opinión en diferentes momentos. Esto no lo limita a él, sino que le da una cualidad muy, muy bella al hacer partícipe a su creación inteligente. Al reservarse él el hecho de saber el futuro inmediato del individuo, por esa misma capacidad de decisión que le ha dado, él no es que esté limitándose, sino que está dando a conocer que ha dado ¿cómo se llama? Este don al ser humano de poder Sí, decidir pero por sí no han mismo. contestado mi pregunta. Hay víctimas inocentes todos los días. Correcto, ¿Por qué no correcto. evita Sí, te voy a que esas poner, víctimas sufran? ajá, te voy a Esa es mi poner, pregunta. Y yo te voy a contéstela poner, te sin voy a otra poner, cosa. te voy a poner una ilustración, ¿verdad? Hay un hijo que vive con su padre en su casa
y el padre le dice, mira hijo, en esta casa tenemos ciertas normas, ciertos reglamentos que tenemos que respetar, todos. Esa es la decisión mía y de tu mamá. El hijo no está de acuerdo con los reglamentos de su padre ni de su madre en su casa. Entonces él decide marcharse de su hogar y hacer la vida como él le plazca, a como él vea conveniente para sí. Cuando al hijo que sale de esa casa, del mandato de su padre, le va mal a él con sus experiencias, ¿sería justo culpar al padre por las decisiones que él ha tomado? Sí, porque el padre no es Dios. No, es un No ejemplo. está contestando mi pregunta. Mi pregunta es Sí, la estoy víctimas contestando, inocentes. y con creces. La estoy No. contestando y con creces. No, conteste. Lo que Víctimas pasa inocentes. que Niños ¿Por qué? Porque inocentes. estás culpando a Dios de decisiones de los seres humanos. Por ejemplo, hoy en día hay ¿Qué decisión abundancia, tomó por ejemplo, un niño hoy en ¿Qué día hay decisión abundancia, está hoy en día, perdón, fuera? déjame terminar. Hoy en ¿Qué día hay decisión abundancia de tomó? alimento para todas las personas, pero hay hambre. el Hoy en ejemplo día es una falacia de falsa analogía, sí, estimado. hoy en un día niño- hay espacio suficiente para todas las personas, pero nadie tiene dónde vivir. Entonces, estamos culpando a Dios Pero contesta de mi las pregunta. acciones mismas del ser humano, de su toma de decisiones. Estamos ¿Qué culpando a decisión otra tomaron? persona por esto. ¿Y ¿y qué decisión tomaron niños inocentes que no decidieron nada? Simplemente sufrieron las consecuencias de lo que Dios quiso. ¿A qué te refieres? Sí, niños víctimas de X cosa. ¿Le ¿Qué puedo decisión responder? tomaron? ¿Qué ¿Le puedo decisión responder? tomaron para sufrir? A ver, Para merecer a ver, eso. una cuestión muy Déjalo simple. contestar, déjelo No, yo contestar. te quiero responder. Sí. Yo te quiero responder. Pero te refieres a los asuntos bélicos y todo esto que pasa en el mundo. Sí, claro, niños, por ejemplo, víctimas de guerra. ¿Qué decisión tomaron? Sí, no sé, dime las fuentes de dónde proviene todo esto. ¿Son de Dios? Ay, no. ¿Son de ¿De Dios? dónde más entonces? ¿De dónde más No, señor. entonces? No, señor. ¿De dónde más son? ¿De quién? No, ¿De ¿de qué? Que hace que nos dé un Está, paper, que nos diga dónde dice que Dios lo dice. Porque de tal afirmación ya No ya pueden entra desligar a una Dios de eso. congruencia ¿Cómo de- quieren desligar a Dios de eso? Si este personaje Pero si no él es es un razonamiento pero si él es el estúpido que está haciendo, principio, ya si él diríamos es el que principio de no todo, sabe ¿no? ni argumentar. ¿Por qué? Porque a partir de esa Dios sea el principio de todo. A ver. Lo que quiere A ver, hacer. a mí nada más me queda claro que los cristianos meten a Dios en todo y cuando no les conviene, lo quitan. No, A ver, eso también se llama es que está mal. Tú estás pensando falacia. mal, porque tú no puedes decir eso. Porque tú estás asociar una cosa diciendo, con la otra, claro, amigo, no exacto, se tú puede. no puedes echar la culpa a Dios de lo que es un ser humano. No, y Así si hace simple. esa afirmación, está afirmando de que Dios existe, por ende su razonamiento es estúpido, se cae, Exacto. ¿entendés? O sea, Exacto, no Mira, puedes eso mismo. si afirmar yo algo. tengo, Y si lo yo peor, tengo, lo peor que escucha, cuando uno hace un escucha. Que la unión se mueve razonamiento, Si yo tengo un perro tiene que muy basarse bravo en y ese hechos. perro muerde al hijo del vecino, ¿quién tiene la culpa? ¿El perro o yo? Legalmente, ¿quién tiene la culpa? ¿Y dónde queda el diablo? Legalmente lo tengo yo. Pero queda el ¿cómo vas a comparar a un perro que es un ser irracional a un ser humano que es Sí, estoy- racional? sí, O sea, la estoy- comparación no tiene cabeza, mi hermano. Así como tú Disculpa. das ejemplos Disculpa, tontos, pero yo no te tiene, voy a no dar tiene, un ejemplo no A tiene ver. Y comparación. escucha A lo que ver. No estoy tiene diciendo. comparación. Tienes que Cambia, replantear ese ejemplo. cambia, Que nada que ver. cambia estás diciendo? al A ver, perro, cambia al hablar. perro por Deja un hablar. Sí, estás Sí, poniendo sí, un sí. ser racional. Estás poniendo un ser racional Sí, que puede sí, tomar sí. sus propias elecciones. Sí. Cambia el Entonces, perro no tiene por nada un... que ver esa Mira, comparación. Cambia. ¿Por qué Irónico. estás diciendo que Dios no tiene nada que ver en esto? Si Él es el principio de todo. Él es la Racional causa y de el todo, hombre es un ser y racional Él lo porque tiene sabe las todo. mismas Sí, cualidades. pero Dios El sabía hombre que fue el hombre creado a iba su a tomar imagen y esas semejanza. decisiones. Las mismas Si esa cualidades es su de Dios. imagen y semejanza, eso significa que Dios es malo. Dado que el hombre es malo, entonces la imagen y semejanza de Dios, entonces tiene que ser un Dios malo, ¿cierto? Un Dios que mata, un Oye. Dios injusto. A ver, yo una pregunta. Oye, esto es algo que ellos no pueden responder. Dios creó la maldad. Exactamente. En la Exacto, Biblia bueno. dice que Él creó al inicuo. De hecho, lo Si dice somos imagen y literalmente. semejanza, si un hombre malo es imagen y semejanza de Dios, tiene que ser porque Dios es un Dios malo, ¿cierto? Claro, de hecho, hasta en Eso la Biblia quiere dice decir- que cuando el hombre peca, dice que es como uno de nosotros. Así lo dice, o sea, que Exacto. Él era malo. O sea, Claro, según la ahora Biblia, lo Dios quieren es malo. desligar.
lo quieren desligar, siendo que él tenía todo el conocimiento. Él creó a estos hombres malos y él sabía sus planes malos, pero no tiene nada que ver. No tiene No, y nada mira, por absolutamente que ejemplo, ver. Edlek tiene a Dios creado a medida, lo que le conviene lo permite y lo que no, no. Porque dice que no es Claro, omnisciente, que claro. no sabe el futuro, Le cuando le justifican conviene. todo como las chicas enamoradas de sus novios patanes. Le justifican todo y lo creen perfecto, aunque es una basura. El razonamiento que está haciendo aquí este señor solo humilla su No, ateísmo. pero me parece que te tiene domado. Lo que tú digas, Neo, pero el razonamiento de este señor está dejando tu ateísmo por la calle. Primeramente hace afirmaciones gratuitas, luego sin prueba, y luego dice, entonces si Dios, digamos, en tu misma lógica, si Dios hubiera creado los malos, también creó los buenos. ¿Ves? Tu Ajá, pero razonamiento se cae. entonces Dios es bueno y malo. ¿Y qué es malo para vos? ¿Sí te ¿Qué das sería cuenta? malo? ¿Qué sería Él malo? creó, No, mira, Dios no. creó a Judas y creó a Jesús. Bueno, pero ¿qué es malo para vos? La Biblia dice que él creó al inicuo, creó la luz y la Sí, pero tiniebla. defíneme malo para vos. Por eso malo es un tipo así como el que tienes en la foto, Como el que está al con lado un tuyo. bigotito. El tipo del bigotito. A ver, Bueno, él, defiéndete. sí, sí, sí. Primero, creo que no me entendiste sobre la omnisciencia. Yo dije que Dios conoce todas las potencialidades del ser humano respecto a una situación particular en la cual tenga que decidir por entre 20, 30, 50 opciones y sabe también qué es lo que va a suceder si es que se decide por cualquiera de ellas. Pero que no debería conocer la intencionalidad del sujeto antes de que él mismo la conozca. Porque si él la conoce, entonces ya caemos en un callejón sin salida. Ahora, respecto a lo que dicen del bien y el mal, el sujeto tiene la libertad de No te decidir escuché bien. Tú dices que complacer. Dios entonces no es omnisciente, ¿verdad? Yo te di mi definición de omnisciencia. Ahora, lo bueno y Pero lo ¿por qué malo tú te del inventas tu sujeto, definición y no utilizas la que todo el mundo no, conoce? también puedes buscar a otros filósofos, como Platinga, por ejemplo, que te pueden... A ver, aquí queda claro que Dios no es omnipotente porque requiere de una persona que le dé su interpretación de omnisciencia. O sea, él no puede ser omnipotente y crearse su propia definición de omnipotencia. Requiere que haya un filósofo o alguien más para que le diga cómo debe de ser su omnipotencia, es lo que están diciendo. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no es para todos, es para algunos y para unos sí, para otros no. Es lo que queda Claro, claro. es que ellos reinventan los significados a Sí, conveniencia. claro, porque si no, no encaja en lo que quieren decir. Es tan fácil que decir, ¿sabes qué? Sí, sí es, si Dios, creó todo, entonces Dios también es homosexual, también es malo, también es bueno, también es arriba, también es abajo, es todo. Ese es el Claro, él problema creó de la las omnisciencia. mutaciones, él creó los Exacto, errores, todo, los virus y el todo. cáncer, Y le el gusta por SIDA. el culo también. Bueno, yo siempre me autocuestiono y es esto, si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras y todo eso? ¿Y por qué el malo permite desvivir a otras personas invocando a Dios en esa parte? Dos, si en sus Biblias dice sobre lo de virus y todo eso, ahí existe lo de la matazón de, digámoslo así, que dieron desvivir a esos niños, a esos bebés y todos esos inocentes o esos primogénitos en Egipto llamado el Éxodo. ¿En dónde está eso? ¿Sí? Porque eso es desvivir personas y no dicen que Dios es amor, Dios es esto y lo otro. Cuestiones en esa parte. Ya lo decía yo hoy que cuando le otorgan ciertos atributos a Dios y después suceden cosas que no concuerdan con esos atributos, surgen estas paradojas, ¿no? Un ejemplo cortito que voy a dar, yo sé que es una analogía que no va, pero es para entender.
Supongamos que yo soy un fabricante de autos y fabrico un auto que le vendo a la gente como que es bueno y es perfecto. Entonces esa gente me compra el auto, pero cuando lo hace funcionar el auto presenta fallas. No anda el motor, no andan los frenos. Entonces esa gente viene y me acusa a mí, que soy el creador de esos autos, para hacerme juicio, y yo le digo, no, no me hagan juicio a mí, háganle juicio al auto, porque el auto tiene la culpa. Es una analogía para que entiendan que en el momento de meter excusas con el libre albedrío se... Ahora tienes la opción de ponerme a mí ahí. Bueno, entonces estamos viendo graves problemas en estos creyentes. Ateísmo y Edlec parece, e irónico creo que también es creyente. Parece que están en dificultades porque no han podido responder de manera satisfactoria. Y entonces el responder de manera honesta los llevaría a la conclusión inevitable que Dios es malo, creador de las enfermedades y del LGBT. Aquí vamos a un asunto que me parece un poco estúpido. Dar la existencia del mal o de la maldad como algo sustancial. Realmente la maldad y el mal no es sustancial, es una condición. Entonces, cuando se dice que Dios creó el mal, están orinando fuera el tiesto, porque es una condición que depende de la acción. No existe, no está previo. Por eso, pero la capacidad de hacer el mal, ¿quién la creó? Déjame terminar, porque aquí nadie interrumpió a nadie. Entonces, No, pero nada más una pregunta. ay, señor, es una condición, no es algo sustancial, como aferrarse a que fue creado. ¿Me explico? Entonces, si ya van partiendo de ese punto, ya van en bajada y sin frenos. Puras excusas, dicen allá abajo. Tienen razón, chicos. Puras excusas, están haciendo puras excusas y por eso siempre se están equivocando. Aquí viendo los comentarios mientras hacemos el interludio entre el uno y el otro, estamos viendo que hay muchos errores. Los creyentes no están siendo sinceros, están siendo deshonestos, intelectuales, y por eso están cayendo en el error. Vamos a pasar al siguiente y luego voy a aumentar el tiempo de cada uno porque parece que no les está dando chance de responder. O la otra sería que organicen bien las ideas y las digan rápido. Hola a todos. Si existiera un Dios omnipotente, creador, bueno, entonces no podría existir el mal en ninguna de sus formas. Y no habría excusa para decir es que el mal, algunas veces el mal resulta en un bien, si no hay mal no hay bien, perdón, sí, dije bien. No, es imposible. Un Dios todopoderoso y bondadoso hubiera creado solamente el bien, lo bueno, lo excelente, lo mejor, lo magnífico, lo grandioso. Pero como no es así, entonces hay que buscar excusas. Eso es todo. Bueno, muchas gracias por la participación. Ahorita de momento lo que tenemos es que me gustaría saber cómo los creyentes van a resolver este problema. Vamos a hacer que primero Edlec nos responda, luego lo va a hacer Ateísmo Peligroso. ¿Cómo responden a esta pregunta válida de parte de los ateos que los están poniendo en aprietos? ¿Cómo responden ellos el hecho de que están
solo haciendo excusas? Eso quisiera yo que lo respondan. Ahora que pasemos aquí con el otro personaje. Reggae, adelante, habla. Como que no está, vamos con el siguiente. Responda entonces, que Edlek responda entonces la pregunta que se ha hecho. Dejen de sacar excusas, por favor. Entonces yo quiero que ellos digan y sean honestos y admitan que están sacando excusas y que están haciendo definiciones que se acomoden a sus creencias, sino que justifiquen. Te escuchamos, Edley. Parece que Edley se perdió, así que vamos con el siguiente. Hasta el momento no han podido responder, lo que quiere decir que están en graves aprietos. Vamos a ver qué respuesta puede darnos ahora. Ateísmo peligroso, esperemos que sea honesto y reconozca que Dios creó las enfermedades, los virus, que es malo y que no puede ser omnisciente, que reconozca todo esto, ya que lo hemos puesto bajo evidencia a este muchacho. Entonces quiero que reconozca y que sea honesto. Vamos a darle la oportunidad. Bueno, con un minuto no se puede explicar todo eso, toda esta vaina. Debería de por lo menos poner 3 minutos. Primeramente hay que definir lo que es mal, y si tú crees desde tu cosmovisión ateísta que el mal es algo que Dios crea, entonces quiere decir que podría ser algo que todos los humanos lo tuvieran. Pero si existe tanto personas buenas y malas, eso quiere decir que Dios le da la libertad a la persona a través de su conciencia poder hacer acciones que determinen lo que es bueno y malo. Por ende, el mal no existe, sino lo que existe son las acciones de las demás personas. Entonces, eso es otra cosa. En la Segunda y en la Primera Guerra Mundial, cuando se mandó la bomba atómica, ahí hubieron víctimas, pero lo que se hizo es un bien menor, es un mal menor para un bien mayor. ¿Cómo lo determinas eso? Eso no fue Dios, eso fue el ser humano que lo hizo. Me parece que esa respuesta está un poco rara. No sé qué pensará Ramiro al respecto. Ramiro. Hola. Yo creo que nuevamente están volviendo a sacar excusas los creyentes, ya que fueron domados y no han podido. Ahorita se supone que Edlek iba a responder, pero se quedó callado. O sea, como que de pronto utilizó la estrategia más sabia, que voy a escaparse para no responder. Entonces vamos a ver qué dice Ramiro, que no sé si se fue o qué. Ahí está, ahí aparecí. Bueno, yo solamente, hasta ahora el más razonable es Edlek, que ha expuesto algo más o menos razonable, coherente desde su cosmovisión, pero lo otro es excusa solamente.
Porque vamos a ver, Dios crea seres con capacidades de originar el bien y el mal, pero Dios le echa la culpa a esos seres por usar su capacidad de elegir el bien y el mal. Le echa la culpa cuando eligen el mal, los castiga, y cuando eligen el bien, los premia. O sea, ¿con qué razonamiento podemos deducir que tenemos un tipo de libertad cuando vemos que esto es así, que Él nos cría con las capacidades? No, y el problema, Ramiro, es que el premio que este supuesto Dios les da a los buenos, te puedes desmutear si quieres. El premio que Bien. les da es, el premio que les da es mandarle las mejores pruebas, como a Job, que le mató a toda su familia y le hizo un montón de cosas. Claro, claro, exactamente. O sea, es fácil de razonar. Si Dios nos crea con las capacidades para elegir el bien o el mal, y nosotros elegimos una de esas dos capacidades que tenemos, y Él después viene y nos echa la culpa, yo creo que este es un pensamiento muy humano. No creo que un ser omnipotente, perfecto, todopoderoso, llegue a hacer este tipo de creación y nos tenga que echar la culpa por algo que Él mismo creó, que es producto de Él, de su intención. Por eso que Claro. estos atributos del libre albedrío y la omnisciencia. Entonces, ¿qué dices tú, 400, de todo esto que estamos hablando? Pues el clásico ignorante, ¿no? Que o se ríe o insulta. Siempre tiene esas dos salidas, reírse o insultar, pero no argumentar. Y cuando argumenta, argumenta algo ignorante, como el que dijo esto de la bomba atómica, que está comprobado que esa bomba era innecesaria, pero este es tan ignorante que dice fue por un bien mayor, cuando no ha leído nada sobre esta historia, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, ya se lo dijeron claramente y no lo va a contestar. El hombre creó a Dios, Dios es, no, perdón, Dios, bueno, sí, el hombre creó a Dios realmente, pero Dios creó al hombre con defectos, que es la maldad, pero no lo asume, no asume la responsabilidad. Bueno, parece ser que 400 ha domado a ateísmo y a Edlec. Puedes desactivar el micrófono. Ah, exacto. 400, pero yo creo, ¿tú piensas que las respuestas de Edlec y de ateísmo son satisfactorias o son puras excusas? No, son excusas. Pero ¿y por Son qué ellos, excusas, sí. pero Mira, ellos si yo por qué no son creo, honestos entonces ahí lo admiten? pues porque están enamorados de su Dios, están enamorados ciegamente, y tú sabes que una chica enamorada oculta los defectos de su novio patán, y su novio es Dios. Según él y que nos va a refutar, vamos a ver qué será capaz de decir. Pero me parece que está en crisis. Tanto ateísmo como Edlec que están en crisis, ya que los veo muy evasivos. No quieren responder las cosas como son. Vamos a ver qué tiene para decir ahora. Muy bien, muchas gracias. El ser humano tiene que tomar responsabilidad de sus acciones. El atribuirle a Dios absolutamente toda la responsabilidad de cosas por las cuales tú tienes un raciocinio, adquieres conocimiento en base a las experiencias de la vida misma, en base a las leyes, en base a los valores con los cuales fuiste formado desde el hogar, a todas tus experiencias, tienes base para decidir entre lo que debes hacer y lo que no debes hacer bajo una determinada situación. Entonces el decir que porque Dios me creó y me hizo de tal o cual manera, Dios es el único responsable de por qué yo hago las cosas, eso es evadir la responsabilidad de los actos que el ser humano tiene para hacer. Oye, Edlec, pero todos los días hay nuevos. Activa el micrófono, 400. Y también Edlec, pueden activarlo los dos.
Entonces, ¿cuál era tu pregunta, 400? Activa el micrófono. Tú puedes, tú puedes. Bueno, según este programa ustedes pueden activar los micrófonos, pero no sé por qué no los están activando. Ah, dice que no se puede. Bueno, vamos a ver qué me invento aquí para tratar de volverlos a poner. Otra. Ah, ya sé por qué. Trata de activarlo de nuevo, vamos a ver. Bueno, vamos a quitar esto, vamos a ver si podemos nuevamente regresar a la normalidad. Si ya se calmaron las aguas. Hola, hola, sí, ya puedo hablar. Hola. Sí, a ver, que me diga Edlek. Edlek dice que el humano tiene que asumir su responsabilidad, sí, pero no lo ha hecho desde hace miles de años. Y todos los días hay víctimas de gente que no lo asume, que no asume su responsabilidad. Y Dios parece que sigue sin hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo sigue permitiendo? Si ya está visto que la gente no va a asumir su responsabilidad y va a seguir siendo mala. ¿Cómo que no lo A asumimos? ver, Yo resumo mi responsabilidad, cerote. que conteste Con vos, pedazo de Edley. basura, que no asumí tu responsabilidad. A ver, todos los días, no entiende mi pregunta. Mi pregunta Es es, que todos vos, los pedazo, días hay estás en un víctimas. razonamiento Escuche, estúpido. aprenda a escuchar, aprenda a escuchar. Escúchame, pedazo, Todos los días escúchame. hay víctimas. Lo que Escuche tú y conteste, haces, lo que escuche y tú haces conteste. es de tu responsabilidad, no la No mía. conteste lo que quiera, Así cada conteste lo quien que tiene su pregunto. Ateísmo, pero escucha, responsabilidad. pórtate No, que serio. te Es que pedazo va a hace contestar lo un que, si va a razonamiento contestar lo que estúpido. quiera, se sale del tema. Tiene que contestar lo que estoy preguntando. Este Y lo que pedazo estoy hace un preguntando es, razonamiento. todos los días hay víctimas inocentes y las seguirá habiendo. ¿Por qué Dios sigue permitiendo esto si sabe cómo es su creación? Ahora sí, responden. Si vos tenés tu responsabilidad, vos haces, ¿soy yo que determino tus acciones? No. Por ende, es la libertad que Dios nos deja entre vos y yo. Cada La uno, libertad de ser malos. la libertad, yo la tengo de poder hacer el mal y el bien, pero yo he elegido hacer el bien. Por ende, vos, Y Dios en no tu lo va a evitar, egoísmo, no va a vos evitar. has elegido Oye, si tú no, tienes no un tener hijo cerebro ni y tu hijo pensar. te dice, Por eso, escucha, si porque tú sos tienes un un hijo, animal, por eso. sí, ya te entendí, ya Esa te es la entendí, ya te diferencia entendí, entre un ya te creyente que ya te elige entendí, hacer las cosas bien ya y te una entendí. persona como vos que Sí, sos sí, ateo sí, no ya lo entendí. Tu funciona. ejemplo es muy fácil, no necesitas tanto tiempo para explicarlo, ni yo Creo que para me toca entenderlo. ahora intervenir. Escucha, no, escucha, todavía no terminamos aquí. Si tú tienes un hijo y este te dice, voy a cometer No, un acto malo, razona entre vos y yo, tú razona entre vos dices, y yo. ok, yo podría Razona evitarlo. entre vos y yo. Es Hazme un que razonamiento entre escucha, vos y yo. tu ejemplo Haz es un demasiado razonamiento, sencillo. Mira, haz un razonamiento entre ahora vos y yo. responde esto. Haz un Si tú razonamiento tienes entre un vos y yo. hijo Vamos a ver, no. y este te dice, y tú sabes que va a Haz un cometer un mal y va a dañar a personas, y tú sabes que podrías evitarlo y no lo haces, entre vos la culpa es del hijo y yo. y tú dices, es que mi hijo debería asumir su responsabilidad. O tú que tienes la autoridad de evitar, la autoridad moral de evitar ese mal y no lo haces, Entre vos ¿por y qué yo. no lo haces? Entre vos y yo. Dices, bueno, es que él toma sus decisiones, pero Porque si es eres un un sádico. inconsciente, ¿Por qué? ¿Por pero si qué? es un Porque inconsciente, aquí se tus determina, decisiones animal. no son Aquí se, buenas y tú tienes el poder de aquí evitarlo. ¿Ok? Es como el la mía. Estado. El Estado tiene la Tú determinas autoridad ser ateo. de Tú determinas, evitar. Escucha, yo primero escucha. determino. El Estado, el gobierno en el que tú Animal. vives, tiene la autoridad Tú sabes de mi razón. evitar que los presos salgan a delinquir, por eso es que Cerebro. los pone en prisión. Tienes el cerebro. Entonces Dios no evita que sus criaturas malas, Haces un buen razonamiento. que no toman ¿Ves? responsabilidad, Te dije que te iba a hagan insultar. esas cosas malas. Un buen Claro, razonamiento. pues el ignorante, el que no tiene argumentos siempre va a insultar. No, Claro, eso es natural, eso es Se natural. puede Y eso participar o demuestra, no, eso porque demuestra mi punto. no haces un buen razonamiento. Entonces, el que tiene la autoridad y el conocimiento además, No haces un y buen puede razonamiento. evitar que haya una injusticia, debería hacerlo. La prueba es que en un estado justo se hace. ¿Ok? Se hace, y por eso el gobierno en el que vives evita que esos delincuentes vayan y cometan un delito. ¿Cierto?
Ahora, Dios no lo hace. Dios dice, pues yo lo dejo a su libre albedrío. Si quieren cometer abusos, que lo hagan. Que lo hagan, no me importa, porque es su libre albedrío y eso es lo que más importa. Yo puedo evitar que siga habiendo víctimas inocentes, que esos niños sufran, pero no lo hago. Porque el humano, pues que tome su responsabilidad. Yo lo creé sin que la tomes. Yo lo creé imperfecto y yo hice y yo permito que se cometan todas esas injusticias. Pero no lo hago, mejor dejo que sigan cometiendo esos actos de abuso y que siga habiendo gente que sufra porque tiene su libre albedrío, ¿cierto? Eso es lo que no vas a explicar. Ahora puedes insultar todo lo que quieras. Eso lo entiendo muy bien. Bueno, esperemos entonces a ver si ateísmo peligroso resulta que pueda responder con honestidad sin ser Están deshonesto. haciendo un razonamiento estúpido. ¿Por qué? Por eso es que se enoja uno. ¿Por qué? Porque no parten de la inteligencia. Por eso es que me sorprende de que el ateo sea inteligente, como todos los científicos lo dijo, para Newton, para Max Born, para todo, Edison. Siempre el ateísmo fue lo más estúpido. Y no me canso de entender esta realidad. Pero ¿por qué estás insultando? Porque es la ¿Por qué estás realidad, insultando brother. ateísmo? Se Porque supone que mira, tú porque eres el bueno, pero veo que estás no, por eso. caído. ¿Por qué? Porque el Mira, razonamiento. escuchemos, Lo que Ramiro, pasa es que Ramiro, cuando dinos no algo. tienen vamos a respuesta, ver. cuando no tiene una respuesta No, acertada, la persona que no tiene sustento argumental, lo primero que hace es decir porque si que aquí hay son dos estúpidos personas, digamos, porque hay dos ustedes no personas que entienden. podemos elegir el bien y Entonces, el mal, aquí se determina si Dios nos da y nos permite una libertad de elegir. Yo tengo la libertad de poder hacer el mal, poder hacer lo que quiera, pero he determinado hacer el bien. ¿Por qué? Porque es un bien mayor para la humanidad, en el bien común. Pero aquí el único que está diciendo es que mi Diosito es malo. Esa afirmación de ya parte de que Dios existe. Por ende, si Dios, digamos, de tu afirmación, si Dios existe, entonces sea bueno o malo, igual les va a caer el juicio. Ahora, pero si quieres argumentar a través de un razonamiento como lo hace el Ley, que lo hace con una manera inteligente, respetuosa, eso se llama debatir, eso se llama razonar. Pero así como pues, no, es que el ateísmo realmente... Mira, 50 segundos los usas para... Bueno, parece que ha utilizado ese tiempo solo para insultar y para demostrar que ha perdido el debate. Yo estoy activando aquí a los micrófonos, no sé si los pueden tratar de activar, viendo a ver cómo utilizo este sistema. Sandrita, Bella, Ramiro 400, ¿pueden tratar de activarse? Sí, tú mismo me activaste el micrófono, antes no podía. Gracias. ¿Querías decir algo? Porque veo que me parece ver un mensaje tuyo ahí abajo. ¿Yo, Sandrita, o a quién le preguntas? A ti, a ti. Ok, gracias. Un poco volver a repetir lo mismo, pero yo llegué un poco tarde al debate. Entendí que se estaba hablando del Dios bíblico, o por lo menos de un Dios bondadoso. Si se habla de un Dios malo, ok, está bien, existe la maldad, hay un Dios que la creó. Si se está hablando del Dios bíblico y se lo quiere hacer ver como bondadoso, no lo es porque creó la maldad según dice la propia Biblia en Isaías, porque también dice en Amós que no hay mal en la ciudad que Dios no lo haya enviado. Luego, Él creó la maldad, bueno, y nos dio a elegir el bien y el mal, y el ser humano responsable elegirá, pero no pueden unir todo en un Dios bueno que creó la maldad, que creó todo, pero la maldad la crea el hombre. No. Pongan en orden los atributos de su Dios. Chicos, ahorita voy a finalizar el live.
Sin embargo, voy a reabrir ahorita dentro de poco para los que están ahí pendientes, se vuelvan a conectar cuando me vean. Voy a terminarlo y luego sigo, porque tengo que hacer algo aquí de rapidez. Así que nos estamos viendo ahorita.